bienvenidos a una nueva edición de Olor a Tinta. Mi nombre es Joana Ugaz y en la producción está Carlos Arango. Hoy tenemos un programa especial porque el terror se va a apoderar de Olor a Tinta. En la producción han coordinado todo para que tengamos a dos escritores de temática de literatura de terror. Así que en breve vamos a hablar con dos escritores que nos van a comentar de sus libros y sobre ese tipo de literatura. Así que atentos para que hagan sus comentarios y también hagan sus preguntas. Estará en unos instantes con nosotros Manuel Raya. Él es escritor, ya tiene 3 libros, pero ha publicado recientemente un libro que se llama El origen del miedo. Así que vamos rápidamente con el perfil de ese escritor. Y ahora me acompaña Manuel Raya, él es autor de literatura de terror, quien nos va a comentar sobre sus libros que tenemos ya acá en la mesa, sobre todo este de aquí, El origen del miedo, y también su novela, sus cuentos, que acá tenemos para hablar justamente hoy, que es un día muy especial, 31 de octubre, Halloween y todo lo que se cree alrededor de esta fecha. Gracias, Manuel, por estar acá. Muchas gracias a todo el equipo, a ti en especial, ¿no? Por favor, cuéntanos sobre esa temática. ¿Cuándo nace esta fascinación en ti por abordar lo paranormal, aquello que tal vez se puede llamar, que nos da miedo en realidad, ¿no? Bueno, creo que todos hemos tenido pesadillas en algún momento, ¿no? Y hay pesadillas que nos siguen. Entonces, de ahí nace más o menos esa idea por crear estos cuentos, ¿no? Porque a uno no lo dejan en paz. Y tal vez cuando uno escribe es recién que te dejan en paz, ¿no? Es como que un efecto liberador, claro, todos esos miedos. Es como una catarsis, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, en este libro, El origen del miedo, ¿qué es lo que abordas aquí? ¿Me puedes contar un poco sobre la temática y lo que trata este libro? Bueno, algunas son pesadillas, ¿no? Como te lo comentaba, pero hay otras historias que me la han contado o las he escuchado, como por ejemplo el caso de la Ouija, ¿no? Es algo común que pasa en nuestros jóvenes de ahora, en nuestros adolescentes. También hay historia de esos gatos, ¿no? Que se desdoblan por las noches, ¿no? ¿Quién no ha escuchado eso? También esa leyenda, ¿no? Esos cuentos. Y bueno, muchas cosas de esa temática, ¿no? Que generalmente las he soñado, las he escuchado o las he leído también, ¿no? En el periódico. ¿En tu casa de pequeño también te contaban esas historias de terror? Por ejemplo, en mi casa sí, mi abuela me contaba mucho de historias y leyendas andinas y a mí sí me daba miedo. Por ejemplo, esto del Chuyachaki, del Tunche, selváticas y andinas, ¿no? Claro. En tu caso, ¿cómo ha sido también? Sí, efectivamente, como lo comentas, ¿no? He escuchado estas historias de pequeño también, ¿no? Sobre las cabezas voladoras que se dicen que hay en Tacna, ¿no? Sí. Y lo he escuchado de algunos amigos cercanos también, ¿no? Que te puedo decir que no sé si sea verdad, pero ya te deja esa incertidumbre, ¿no? De que puede existir. Y bueno, lo de la Ouija, sí, efectivamente, eso sí es cierto, ¿no? Convivimos con las cosas paranormales. Y bueno, creo que a Gabo también fue un gran escritor porque justamente su abuela, ¿no? Fue la que le comentaba estas historias, ¿no? Y a Vargas Llosa, su abuelo, ¿no? Entonces creo que los que escribimos o los que por ahí no escribimos deberíamos animarnos, ¿no? Porque tenemos muchas cosas que nos han legado nuestros ancestros, ¿no? Es rescatar justamente parte de la oralidad, ¿no? Que nos han ido contando nuestros antepasados. Ahora cuéntanos también sobre Mundo Inmundo, que también son una recopilación de cuentos de terror, ¿cierto? Bueno, sí, estos son cuentos también de temática urbana, pero habla un poco de la corrupción, que creo que también sería terror, ¿no? Para todas las personas que a veces... Es el terror actual. El terror actual, ¿no? Pero sí, es una temática bastante interesante, porque es un libro urbano, marginal, y también hay cosas así de terror, ¿no? Por ejemplo, cuando digamos que tú te conviertes en alguien, te reencarnas en alguien, ¿no? Entonces creo que ahí, si leen los cuentos, van a poder encontrarse con la reencarnación de Ribeiro en un gallinazo. O sea, reencarna en uno de los personajes, digamos, de los cuentos que Ribeiro hizo. Claro, ¿no? Metafóricamente. Acá, en Los miedos del mundo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, este libro creo que es el más completo y lo digo por las ilustraciones también, ¿no? Este libro es una edición colombiana, ¿no? Agradezco a Editorial Higuera Editores, ¿no? de Bogotá, Colombia, que publicó este libro justamente para la Filbo de Bogotá, ¿no? Presentamos este libro en diversos colegios de Colombia, en Bogotá, y bueno, reúne los libros de terror y el libro también urbano marginal. Es un libro bastante
temático, digamos, de buena prosa. No lo digo yo, ¿no? Sino lo dicen los chicos que lo han leído, porque cuando hemos estado allá en Bogotá he recibido bastantes comentarios positivos. Me han dicho, ¿cuándo escribes el siguiente libro? ¿No? Yo le digo, pero necesito descansar porque estas pesadillas no me van a dejar en paz, ¿no? Y las ilustraciones, que no son mías, por supuesto, son de una ilustradora, como lo vemos ahí, Adriana García, que son excelentes y creo que acompañan perfectamente al libro de terror, ¿no? Sí, acá estoy viendo un poco de los dibujos, las ilustraciones que acompañan justamente las historias. Pero ¿en qué momento de tu vida tú decides voy a escribir ese tipo de historias? Bueno, como te comentaba, es también por el tema de las pesadillas, pero por ahí fue un empuje más grande por mi editor, ¿no? Los editores a veces no dejan en paz a los escritores. Mi editor, que le mando un saludo especial a Efer Soto, me decía, oye, quiero un libro de terror tuyo, tienes un libro de cuentos, tienes una novela, quiero uno de terror. Porque también, aunque no lo crean, y justo en esta fecha especial, la temática del terror se vende bastante, ¿no? Tenemos autores que son número 1 en ventas, ¿no? Como Stephen King, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Es un gran escritor. Y diversos otros autores más, Alan Poe también, ¿no? Que sus libros son pedidos, ¿no? Por montones. Y hay una cierta, digamos, un cierto sesgo, ¿no? A pesar de que la literatura de terror es una literatura que puede, digamos, convertir a las personas, ¿no? Por los padres a veces no quieren que sus hijos lean terror, pero yo les digo de que a veces el terror hace de que uno pueda imaginar o pensar o tener cuidado con ciertas cosas que podrían pasar, ¿no? Como lo pasa en Estados Unidos, ¿no? Y eso lo hacía también Salinger, ¿no? Despertaba un poco a la gente, en este caso a los jóvenes. Claro, a los jóvenes que también nos están viendo y que sienten esta fascinación o curiosidad por la literatura de terror, ¿qué les recomendarías? Aparte de recomendarles también tus libros de terror, ¿qué autores, que me has mencionado un par de escritores, qué otros libros también podrían ellos abordar, iniciar tal vez en esta temática, tal vez para aquellas personas que también desean iniciarse también en ese tipo de literatura? Bueno, hay autores de todas las temáticas, ¿no? Como decía, creo que Alan Poe con El gato negro es una literatura suave, es una literatura normal. Hay literatura más fuerte de terror, por ejemplo Lovecraft, ¿no? Que eso sí, no recomendaría mucho a los chicos porque, de acuerdo a las edades, ¿no? Claro. Así que es por decir El Quijote, no lo recomendaría a un niño de 6 años, ¿no? Y los padres a veces los compran esos libros porque en el colegio le dijeron o también ellos lo leyeron, ¿no? Sí. Y entonces no es un libro adecuado para un niño. Entonces yo creo que Edgar Allan Poe estaría bien, ¿no? Para empezar. Por ahí también autores peruanos, ¿no? Hay bastante literatura. Es un poco fuerte, sí, pero es para el público más, digamos, de más edad, ¿no? Con respecto a escritores peruanos, no he escuchado mucho de escritores de literatura, hay más románticos, literatura juvenil, pero respecto a la literatura de terror no hay mucho, ¿no? No se ha abordado todavía lo suficiente. Teniendo en cuenta que hay, como habíamos mencionado hace unos momentos, mitos, leyendas urbanas, ¿no? Creo que una de las más clásicas que han escuchado ustedes es La Llorona, pero hay miles, cientos, ¿no? Y sin embargo no se ha abordado o se ha reactualizado, digamos, estos mitos ni leyendas. Tampoco hay mucha literatura de terror en la actualidad. Claro, ¿no? Lo que pasa es que es una literatura, sobre todo en nuestro país, que recién está en auge, ¿no? Justamente por ese boom también de que se está leyendo más. Lo que pasa es que, como tú lo mencionabas, por ejemplo, Enrique López Albújar, ¿no? Lo escribió la temática andina, ¿no? Por ejemplo, con los sapos, los cerros, ¿no? José María Arguedas también, ¿no? Con la Pachamama, el culto a la tierra. Te puedo mencionar rápidamente autores peruanos para que lo puedan seguir en Facebook, ¿no? Carlos Carrillo es considerado el escritor, digamos, peruano más talentoso en la literatura de terror. Yo no lo conocía hasta antes de meterme a la literatura de terror, te soy sincero, ¿eh? ¿Ya? Carlos Carrillo es un gran escritor, por ahí lo pueden seguir. Después tenemos a Carlos Trujillo también, mira, paradójicamente dos Carlos. Carlos Trujillo, Trujillo. Sí. Carlos Carrillo, perdón, también, y también Carlos Echevarría, ¿no? Tenemos ahí otro autor. Parece Carlos. Que los Carlos están dentro de toda la literatura. Bueno, tenemos también a Manuel Raya, como por ahí lo decía. Bueno, mi hermano también. Y también tu hermano, Saúl Raya. Sí, también escribe. Lo que pasa es que como son autores noveles, ¿no? En el sentido de que recién están empezando, no se le conoce mucho por eso, ¿no? Claro. Además también, por ejemplo, es muy distinto, ¿no? Pero en el cine de terror en el Perú, en lo personal me he decepcionado. Pero tal vez aquellas personas que han sentido lo igual que yo, esa decepción por el cine de terror, pueden encontrar una muy buena opción en la literatura, ¿no? Y justamente como estaba mencionando Manuel, hay muchos escritores, ¿no? Que por ejemplo yo en el momento desconocía,
pero hay varios autores que han mencionado Manuel y que pueden buscarlo en redes sociales y que pueden saber más de su trabajo, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar, por ejemplo, Manuel, a ti? ¿En redes sociales? ¿Dónde podemos saber más de tu trabajo? Claro, me pueden encontrar en YouTube, ¿no? En todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, ¿no? Con mi nombre, Manuel Raya, ¿no? Me buscan ahí, salgo con mi foto perfil ahí, con mis libros, así que no es difícil de encontrar, ¿no? Así que me pueden seguir con mi nombre. Como estas historias han nacido de pesadillas que has tenido, ¿cuál ha sido la pesadilla que más te ha perturbado y que te ha costado más escribir? Bueno, te voy a ser sincero, hay una pesadilla muy curiosa, ¿no? Que siempre la he tenido hasta ahora, que es la de un decapitador, ¿no? Yo creo que ha quedado un poco ahí el tema de Jason, ¿no? Porque ¿quién no ha visto esa película? Creo que para mí es un clásico, ¿no? Jason, el tipo que sufrió de niño y que luego de grande va a decapitar, ¿no? Entonces, hay un cuento que se trata El decapitador, ¿no? Que está dentro de ese libro y en realidad creo que se saca un poco el lado humano, ¿no? Porque creo que todos tenemos un lado humano y justamente este personaje mata a las personas pecadoras. O sea, es una especie de justiciero. Algo así, ¿no? Entonces, pero le dejo con la intriga para que puedan leer el cuento, ¿no? Perfecto. Entonces, ya saben, hemos conocido un poco de este tipo de literatura, hemos hablado de otros también, otros géneros, pero hoy, como es un día especial, vamos a tener también más adelante a otro escritor que nos va a hablar también de esa temática. Y hoy estuvo con nosotros Manuel Raya, que nos estuvo contando de sus libros, de los autores peruanos y que también le han inspirado las pesadillas que lo han motivado a escribir estos cuentos. Así que ya saben, ¿dónde podemos encontrar también tus libros, Manuel? Bueno, lo pueden encontrar en todas las ferias del Perú, ¿no? En la editorial Apogeo, que siempre está presente en todas las ferias, y también aquellos que quieran un pedido especial me pueden escribir al Facebook, al Instagram, ¿no? Y yo puedo llevarlo a través del delivery, ¿no? Y se lo firmo y nos tomamos una foto, no sé, y nos tomamos una cerveza también. Así que ya saben, tengan en cuenta lo que está diciendo Manuel y dónde podemos encontrar sus libros. Vamos rápidamente a una pausa y vamos con una entrevista que realizó nuestro productor Carlos Arango a Pamela Rodríguez. Ella es una cantante que ha sido nominada ya varias veces al Grammy, 2 veces al Grammy ha sido nominada. Ella está presentando su libro Desmadre, que habla sobre la frescura y sobre temas de la maternidad y las relaciones humanas. Este libro nace en mis redes sociales, en realidad. Porque, bueno, tú has dicho, ¿no? Empresaria, madre, siempre estoy con mucha actividad, ¿ya? Cantante. Y, bueno, durante un tiempo, cuando estaba embarazada, el doctor me mandó a la cama. Y cuando estaba en la cama, en la dulce espera, me di cuenta que había algo que no era tan dulce de la dulce espera, ¿no? Que era más bien un tema bastante riesgoso, que sentía que me estaba costando un montón en todos sentidos, del físico, el emocional. Y empecé a compartir un poco mi proceso, ¿no? Que se fue hacia el parto, que se fue hacia la lactancia, hablar sobre la crianza. Y bueno, las personas con las que iba conectando a través de Instagram iban diciéndome, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no escribes un libro? ¿Por qué no escribes un libro? Y una cosa llegó a la otra. Y hasta por Instagram también terminé con Ana Soler, que es una agente literaria en Barcelona. A ella le gustaron los textos y ella me ayudó a componer El Desmadre, que acá está. Sí. Tú cuentas tu historia personal por medio de un personaje que se llama Camila. ¿Por qué escogiste el seudónimo de Camila? Bueno, porque en realidad era apropiado cambiar los nombres, ¿no? Porque tampoco... A ver, este es un género que se llama autoficción, que un poco, a ver, ¿cómo lo entiendo yo? Que es como que parte de mi historia personal, pero también hay elementos de ficción, como lo tiene, a ver, yo creo que cualquier perspectiva de la realidad tiene elementos de ficción, ¿no? Pero quería dejar muy claro que la ficción era también parte del tema, a la vez que la narración como que totalmente honesta de mi realidad también. Es como que no está reñido una cosa con la otra, ¿no? Y esa fue la entrevista que realizó el productor Carlos Arango a la escritora Pamela Rodríguez, también es cantante. Así que esa entrevista fue literalmente un desmadre donde se aborda otro enfoque de ver la maternidad. Ahora vamos con el siguiente invitado, estará con nosotros Paul Darmego. Él es escritor, ha publicado su libro Pandemia Z, Supervivientes, un libro de zombies ambientado en Lima y Callao.
acompaña el escritor Paul D'Armego, que él ha escrito este libro, Pandemia Z Supervivientes, y está acá porque estamos en una temática de terror y justamente 31 de octubre, qué mejor tener autores de este tipo de literatura. Gracias por estar acá y cuéntanos, por favor, ¿cómo es que nace? ¿Cuál fue la primera imagen que se te vino a la mente para crear este libro? Gracias, Joana. Déjame comentarte. Lo que ocurre es que hace una década atrás, más o menos, cuando mi papá fallece, empezamos a revisar sus cosas y encontramos un guión que él era guionista de profesión, y encontramos un manuscrito en el cual hablaba de una epidemia zombie, pero más del tipo mágico, bien, más del tipo vudú, que ocurría en la selva del Perú, porque él era de Iquitos. Entonces, al leer ese guión me pareció genial, en realidad la idea. Él también pues me hablaba mucho acerca del tema, de lo que pasa detrás de las películas, ¿no? Como guionista, hablaba de los efectos especiales, hablaba del maquillaje, de todo el trabajo que hay detrás. Entonces me pareció una muy buena forma de rendirle homenaje, tomar su guión y adaptarlo, ¿no? A una realidad más actual en este caso, porque claro, los zombies han cambiado mucho en estos años y quería que pasara en sitios que yo conozco. Justamente el primer brote que se da en Pandemia Z se da saliendo tú de un supermercado, ¿cierto? Claro, en la residencia San Felipe. ¿Por ahí vives? No, pero es que me pareció un lugar genial porque es como un laberinto, los edificios, exacto. todo. Quienes no conocen la residencia en San Felipe, en lo personal a mí me parece genial, algún día me gustaría vivir ahí, pero es justamente eso, ¿no? Es un laberinto que si tú estás, por ejemplo, a las 11 de la noche, ¿no? Llegas a un punto en que no sabes dónde estás porque los edificios son tan iguales que no te puedes, solamente aquellas personas que con el tiempo ya te ubicas dónde estás, ¿no? Sabes dónde están las tiendas, todo, pero aquel que va por primera vez, a mí me pasó eso, yo dije, ¿cómo salgo de acá? Yo no sé cómo salir, pero esta sensación, edificios antiguos, en las áreas verdes, en verdad es bastante bonito. Fue allí que, cerca de este lugar, que te nace esta idea de crear supervivientes, Pandemia Z. Sí, justamente fue paseando por la residencial hace unos 4 años atrás, buscando el sitio ideal donde podía originarse. Pues al ver el sitio, ¿no? Y como dices tú, descubrir nuevos lugares a lo que caminaba, dije, aquí puede ser, ¿no? Entonces ahí surgió la idea, aunque al final ya lo tenía de hace tiempo atrás. Ahora, ha habido todo, me imagino que adaptación a lo que tu padre dejó en su legado. ¿Qué cosas has modificado que encontraste en el guión de tu papá? Bien, para empezar, el origen de la epidemia, como te digo, en el guión original era un tema más de mágico, ¿no? De espíritus selváticos, cosas por el estilo, y pues hoy por hoy se habla mucho de la parte científica, de cómo estos virus o epidemias no pueden causar ese tipo de estragos. Que le dan sustento en realidad y le dan más realismo. Sí, así es, le dan más realismo. Eso da más miedo. Sí. Sí, justo el 18 tuve una charla en Breña donde justamente hablamos de eso, ¿no? La parte científica, ¿no? Plausible de que estos fenómenos ocurran, ¿no? Que ya de por sí hay varias especies como hongos, ¿no? Que dominan hormigas, y cómo poder extrapolar eso a la sociedad, en fin. Eso fue el primer cambio. El segundo fue en la performance, vamos a decir así, de los reanimados, ¿no? Mi papá seguía con las ideas de Romero, o sea, de lo zombulento, torpe, y yo no quería nada de eso, no quería algo más actual, quizás no tan exagerado como algunas últimas películas. ¿Como la serie Walking Dead? La serie Walking Dead, por ejemplo, es muy pegado a lo Romero, ¿no? Porque son lentos, ¿no? Pero, por ejemplo, 28 días después es una película que para mí es preciosa, y ahí pues estos infectados son rápidos, son desaforados, ¿no? Yo quería eso, ¿no? Quería que haya ese nivel de tensión presente en las vicisitudes que van a sufrir los protagonistas. ¿Y también acá se sabe qué desencadena es justamente esa pandemia? ¿O lo vas a dejar la intriga para las siguientes entregas? Claro, es más adelante que... Lo que pasa es que la idea es que cada libro tenga una especie de origen ficticio de la plaga, ¿bien? ¿No te ha pasado que, por ejemplo, en los medios, un medio informa una verdad sobre un cataclismo, otro medio sobre otro, son contradictorios y al final la sociedad se confunde? Claro. La idea es que los protagonistas, estar gente civil, ¿no? sin estar detrás de bastidores, empiecen a recibir información o sacar sus conclusiones sobre qué ha desatado el origen, e incluso que el lector también crea esa versión, ¿bien? Y que a lo largo de los 5 libros el origen esté oculto, ¿bien? Para que sea la revelación final. Quería hacerte un par de preguntas más ya para finalizar. ¿Este libro dónde lo podemos encontrar?
Bueno, el libro pertenece a Torre de Papel Ediciones, los puedes encontrar a través de la página de Facebook Torre de Papel, también contactándome personalmente si gustas a través de mis redes, que en Facebook, en mi página o en Instagram también. Vamos a estar próximos en la Feria Ricardo Palma, donde va a ser la presentación oficial del libro. Bien, ahí vamos a hacerlo ya por todo lo grande. Y bueno, y también en Amazon a través de ebook. Ah, bueno, eso. Ahora, son 7 personas que están acá, ¿cierto? Claro. Son 7 personas, 7 supervivientes, que justamente antes de empezar la entrevista tú me estabas dando un poco la diferencia entre qué es un superviviente y un sobreviviente. No sé si podrías también explicarles a la gente que nos está viendo, porque tal vez podría confundir, como yo me he confundido. Claro, la idea es que el superviviente va a ser alguien que se va a anteponer o va a ser superior a la situación de crisis, ¿no? Mientras que el sobreviviente se adapta. El sobreviviente, digamos, entiende que es una situación cataclísmica y, bueno, la acepta. Y solo el superviviente o la superviviente de este libro es la que se va a coronar como la última viva de este juego, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿De alguna escena que te haya impactado más, que te haya tomado más tiempo en reescribirla, no sé, en narrarla? Bien, sí hay una escena en particular. En realidad el libro tiene un nivel de violencia explícita muy fuerte, porque quise hacerlo lo más fiel posible a situaciones extremas. Bien, para esto pues me documenté con entrevistas o reportajes de gente que sobrevive en zonas difíciles o zonas de conflicto armado, etcétera, ¿no? Y hay una escena en particular, ¿no? Tal vez haciendo un poco de spoiler a quienes no han leído el libro, la protagonista, ¿no? Elegí que sea una mujer la protagonista, porque bueno, en realidad creo que muchos libros de esta temática siempre son hombres los que llevan la batuta, entonces puse una mujer de protagonista, se enfrenta a su némesis, ¿no? al antagonista principal. Y el diálogo que ambas llevan en esta parte de la novela para mí fue muy significativo, porque en el proceso de crear esta novela tenía en mí dos fuerzas que peleaban mucho, ¿no? La parte de rendirme y la parte de continuar escribiendo. Sobre todo porque las dos primeras versiones de este libro, a mi parecer, eran muy malas. Entonces había ese desgano, había esas ganas de tirar la toalla. Al final estos dos lobos, por así decirlo, ¿no? Se pelearon y ganó el que quiso terminar la novela, ¿no? Pero esa lucha es la que quise reflejar en este diálogo entre estas dos fuerzas contrarias, ¿no? La protagonista y la antagonista, que ambas representan también eso, ¿no? Es decir, la dejadez y la determinación. Y creo que fue la parte más difícil, porque por más que lo reescribía 4 o 5 veces, no plasmaba lo que yo había vivido en esa época. Polder, por favor, ¿podrías invitar a la gente dónde te podemos encontrar en tus redes sociales, también para saber un poco más de ti, saber tus próximas presentaciones? También habías mencionado que vas a estar en la Feria Ricardo Palma, pero ¿dónde más te podemos encontrar? Por favor, ¿podrías invitar a la gente de Diario Correo y Olor a Tinta a que tus redes sociales? Claro que sí. Bueno, como les comentaba, estamos a través de Facebook en estos momentos, también la página web de Torre de Papel Ediciones, ahí lo pueden adquirir el libro. También a través de vía electrónica, ¿no? A través de Amazon, Apple Store en general. Vamos a tener la presentación en la Ricardo Palma, aún no tenemos la fecha definida, pero ya lo estamos trabajando, va a ser un evento bien grande, bien interesante. Y bueno, de ahí tenemos otras presentaciones que van a ser en diciembre y en el próximo año también en otras ferias temáticas que iremos avanzando, avisando en mis redes, ¿no? Me pueden encontrar como Paul Darmego Escritor y Paul Darmego en Instagram y en Twitter. Gracias, Polder, por estar aquí. Ahora vamos a la parte final de nuestro programa. Carlos Arango entrevistó a Magali Medina y ella le comentó sobre su libro Hola Guapa, uno de los libros más vendidos por la editorial Planeta. Siempre trato de, cuando me miro al espejo, de sentirme bien, de, digamos, adornarme un poco y verme al espejo y decir, wow, hola guapa. La idea no es mía, la idea es de una amiga mía, Luciana Olivares, con la que hicimos buena amistad cuando ella era gerente de contenidos de Latina. El libro está basado un poco en las cosas que decidí hacer a través de Instagram. Abrir mi casa, abrir mi vida como la gente no la conocía. La gente tenía y tiene todavía alguna imagen mía de lo que soy en televisión y de mi personaje en televisión, pero yo siempre fui bien reservada respecto a mi vida íntima, a mi vida privada. Pero si tú estás enseñando a la gente a hacer tal cosa, a cocinar, le metes a la cocina de tu casa, les enseñas cómo es tu vida, cómo es tu día a día, cómo es tu dieta, qué es lo que comes, qué es lo que usas, qué no usas, ¿por qué no le cuentas un poco? Y ella me decía, yo siento que es una forma de empoderar a la mujer.
no lo había visto de esa manera y de verdad me puse a reflexionar que sí, que de verdad lo que yo hago, el atenderse a uno mismo, el mirarse hacia adentro, el crecer, el evolucionar, tiene que ver con nuestro empoderamiento también. Y dije, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no decirle a las mujeres cómo podemos hacer para sentirnos cada día mejor? Teníamos como varios otros nombres, pero al final nos gustó más porque creo que es lo que resume mi vida. Yo he sido, y cuento acá, cómo es que poco a poco no todo se me dio de una manera fácil. Y por eso cuento las anécdotas. Cuento por qué soy tan cuidadosa con mi piel, porque mi mamá, en medio de nuestra pobreza y de nuestros recursos, digamos, muy modestos, mi mamá era una persona que cuidaba mucho su piel. Entonces, ella todos los días mi papá cultivaba rosas en el jardín, entonces los pétalos de rosas que se caían de los floreros, ella los guardaba y hacía infusión con eso, y con eso nos mandaba a lavarnos la cara. Mi mamá, a la hora que enjuagaba el arroz, guardaba una de los enjuagues del arroz y también con eso se lavaba la cara, porque decía que las japonesas se lavaban con agua de arroz para tener una piel tersa. Entonces había como una cultura primariosa de la belleza, del cuidado, que aprendí de mi mamá. Entonces son pequeñas cositas que fui aprendiendo con ella de la manera, digamos, más natural. Y yo creo que una de las mujeres, porque está dedicado este libro a mi mamá, que me empoderó sin siquiera saber que de repente lo estaba haciendo y que me hizo la mujer que soy, es ella. Lo que pasa es que la autoestima es donde la mayoría de mujeres fallamos. Entonces yo digo, ¿cómo te puedo ayudar si no estoy en tu casa, si no soy una terapista? Pero te voy a dar los ejemplos de lo que yo hago para sentirme en las mañanas. Yo he sufrido muchos años de depresión. Seguramente, según los psiquiatras, debo seguir porque eso no se cura. Sin embargo, he estado muchos años medicada y pese a la medicación, había días en que me costaba mucho salir de la cama. Ya iba al espejo y de verdad me veía desastrosa. Y esa fue la entrevista que realizamos a Magali Medina sobre su libro Hola Guapa, un libro de autoayuda, de autovaloración, donde conoce y da detalles de la relación que tiene con su mamá. Ahora nos despedimos, eso fue todo por hoy en Olor a Tinta, no sin antes dejarles con la agenda cultural y agradecer a todas las personas que se conectaron en esta edición. Conmigo será hasta el próximo jueves, que tengan ustedes un bonito día.